Bien, hermanos, les comentaba a los hermanos en el culto anterior que para este culto tenía mucha oposición, muchas dificultades, y al punto que estaba pensando si realmente debería predicar o traer a los hermanos. Tenemos visitas que están apoyándonos en Canto Grande y en Chosica. Estaba para traer a uno de ellos, pero tampoco se podía porque en Chosica están, en Canto Grande están comprometidos, y de Chosica era bien difícil para ir a traerlo ahora, ¿no? Bastante distante, porque tenemos un horario que empieza a las 8:30. Así que dije, bueno, aquí estamos, ¿no? Supuestamente para el día miércoles yo más o menos tenía ya claro lo que iba a predicar. Pero este viernes, si no me equivoco, este viernes, antes del amanecer, me llama la pastora Concepción de la obra en Curahuasi, esposa del pastor Tomás, para orar juntos por una razón. No sé si alguno de ustedes recuerdan, o no sé si lo mencioné aquí o en un culto entre semana, que cuando estuvimos en Curahuasi con mi esposa y la hermana Rosa, vimos en primer lugar les estaba diciendo que nuestros hermanos allá están buscando al Señor en oración, y la pastora ella se levanta a las 4 de la mañana para orar, y a las 5 congrega hermanas para orar. Y esa semana que hemos estado allí, el día lunes, antes de las 5 de la mañana, íbamos a ir con mi esposa y la hermana Rosa para orar. Y mi esposa cayó de cabeza. Pero yo estoy seguro que ella no cayó, sino que una fuerza del enemigo la golpeó. Yo no dependo de sueños, pero sí sé que hay sueños que son de Dios. Y cuando son de Dios, yo los creo. Ese día, un poco antes de esto, ese día poco dormí. Poco antes yo soñé que tenía en mi mano una serpiente sin cabeza y sin cola. Y aún sin cabeza pinchó mi mano. Me picó. Y entendí ahí que eso era por el golpe de mi esposa, ¿no? Hasta ahora los exámenes están saliendo a favor. Pero no era eso el tema exactamente, sino que días después me entero que la pastora Concepción había tenido un desgarro en el útero, creo, y que no podía ni moverse. A ella le han hecho todos los exámenes posibles, y este día jueves, cuando fue al médico después de que le han hecho todo, la doctora le dice: la paciente está más sana que la doctora, no tiene nada. Pero miren, no teniendo nada, no podía ni moverse. Entonces ella se dio cuenta que no era una enfermedad, sino era un espíritu de enfermedad que estaba molestando su vida. ¿Pero por qué sucede esto? Por una razón fundamental. Una de las hermanas, de entre todos los hermanos, que más ora en todo lo que es morada de Dios, es la hermana Concepción. Ella tiene su tiempo de oración, 4 o 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana congrega hermanos para ir a orar a la iglesia. Y durante ese tiempo, hasta esta semana, ella paró de orar. Y paró ella, y las hermanas pararon también. Y después, poco a poco, ahí tratando de consolarlas, ellas han vuelto a la oración.
Y este viernes temprano me llaman para decirme, mira lo que ha pasado. Pero ahora me levanto con mucha más fuerza. Porque Dios tiene algo muy grande para la iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y de verdad que Dios tiene algo muy grande para la iglesia. Dios va a levantar esta iglesia para llevar su palabra hasta donde ustedes no se imaginan. Hasta lo último de la tierra. Y esa es la razón por la que el enemigo está impidiendo que esta iglesia busque al Señor en oración. Porque cuando una iglesia decide buscar a Dios en oración, hay victoria. Y cuando una iglesia no ora, esa iglesia está en derrota. Cuando un creyente no ora, está en derrota. Cuando un creyente ora, está en victoria. No importa si sabe mucho de Dios o sabe poco. No importa si tiene mucho tiempo de creyente o poco tiempo de creyente. La oración es base fundamental para que la obra del Señor avance. Y una de las cosas que el diablo quiere hacer es impedir que usted y yo entremos a una vida de oración. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted no se comprometa con la oración, para que usted no crea a Dios en oración, para que cuando usted se dedique a orar, el enemigo lo asuste. Tengo más de 35 años en la vida pastoral y cada persona que ha sido levantada para respaldar en oración ha sido golpeada por el enemigo, y esta vez no ha sido la excepción. Uno de estos brasileros, Dios lo usa mucho. Él va a estar ahora en la noche. Y él, entre otras cosas, me dijo: pastor, ¿ustedes tienen una iglesia en Brasil? No, le digo, pero podemos tenerlo. Y el Señor le mostró que nosotros vamos a tener una iglesia en Brasil y también una en Estados Unidos. Y días antes, alguien me llamó y me dijo: pastor, ustedes tienen una iglesia en Santa Cruz de Bolivia, ¿no? No, le digo. Y ustedes saben que el pastor Ariste trae en su corazón, desde antes de venir acá, de enviar misioneros a Asia y África, al mundo árabe. Dígame si Dios no va a usar esta iglesia para ir hasta el otro lado del mundo, hasta lo último de la tierra. Así va a ser. Pero eso va a ser en respuesta y resultado de una vida de oración de la iglesia. Y si no oramos, no vamos a avanzar. Yo creo que Dios ha puesto sus ojos en esta iglesia. Pero hay alguien que está listo allí para impedir que nosotros avancemos. Pues bien, ¿sabe por qué? Porque en la oración hay poder. Amén. En la oración hay poder. Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 22. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Seguro? Muy bien. Miren cómo es alguien que tiene fe en Dios. Y aquí usted va a probar si tiene fe o no tiene fe. Dice el verso 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando habla aquí acerca de este monte, está hablando lo que nosotros conocemos como cerro, ¿verdad? Cerro es el lenguaje para nosotros, lo que
Afuera del país se llama como monte. Otra vez entonces, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que pueden hacer esto? ¿Seguro? Cuando miramos hombres en la historia bíblica, por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel para salir de Egipto, llegaron al frente del Mar Rojo, un mar Rojo. Y atrás tenían al ejército de Faraón. Y él estaba ahí en medio. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué pides? Extiende tu vara, abre tu boca y parte el mar. Y Moisés abrió el mar. Y dice la palabra que el pueblo pasó en seco. ¿Cierto? Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Volvió a orar y volvió a llover. Eliseo derrotó él solo a un ejército. Pedro oró por una mujer muerta, Tabita, y resucitó. Pablo hizo muchos milagros. La pregunta es, ¿podemos hacer eso en este tiempo? ¿Podemos? ¿Lo has visto? Muy bien. Déjenme contarles una historia que me la contaron esta semana. Precisamente los hermanos que tenemos trabajando con nosotros. Uno de ellos tiene un amigo en Estados Unidos. No recuerdo el lugar. Él levantó una iglesia. Pero en Estados Unidos, si tiene iglesia y no tiene cochera, no sirve. ¿Por qué? Porque allá todo el mundo tiene carros. Allá no hay buses, no hay movilidad, transporte urbano, gracias, no hay. Cada quien tiene su carro, y si quiere ir a la iglesia tiene que tener por lo menos, si tiene 100 miembros tiene que tener 100 parqueos. Y lo que tenía atrás era un cerro, para nuestro lenguaje. Y uno de sus líderes dice, pastor, lo que le queda es orar para que ese cerro se mueva. Y el pastor se metió una noche diciendo, Señor, no tenemos dinero, pero en el nombre de Jesús oro para que este cerro se mueva. Y él dice que se pasó toda la noche orando diciendo, Señor, que se mueva este cerro, que se mueva este cerro. Para nosotros, para ellos montaña, ¿no? Se levanta al día siguiente, se vuelve a encontrar con el líder y el cerro estaba ahí. Y todavía el líder dice, pastor, Dios no respondió su oración. ¿Cómo se habrá sentido el pastor? Pero mientras están conversando, de pronto ve que viene una fila de maquinaria pesada y camiones. Y viene un empresario diciendo, pastor, nos hemos enterado que ustedes quieren remover este cerro. Quiero pedirle por favor, si usted me puede vender toda la tierra que está ahí porque la necesito. Y le pagaron para llevarse la tierra y así poder tener el dinero para hacer el parqueo. ¿Se removió o no se removió la montaña? ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que está aquí en su palabra no fue para ayer. Resultaría necio decir que eso que sucedió fue para mostrar que Dios es Dios y que ahora nosotros solamente debemos vivir por fe. No, Señor.
La fe es para el día de hoy. Amén. La fe es para usted y es para mí. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a lo siguiente. Les dije que había tenido mucha lucha respecto a este mensaje, al punto que estaba para tirar la toalla, incluso hasta hoy en la mañana. Pero vamos a un texto que me dio paz y respuesta. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quiero volver a leer la segunda parte o la última parte del verso 17, que dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? El día de ayer meditaba mucho en esta palabra. ¿Qué quiere decir que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos? ¿Cuáles son las puertas de sus enemigos? ¿Qué son las puertas de sus enemigos? Pues bien, en el tiempo bíblico, usualmente las ciudades eran rodeadas por unos muros y había puertas muy grandes. Pero esas puertas eran puertas de defensa, y aquí no está hablando de defensa. Aquí está hablando de ataque. ¿Cierto? Pues bien, eso me llevó a otro texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso 18. Esta palabra que acabamos de leer de Génesis 22, el Señor se la dio a Abraham cuando le dijo: dame a tu hijo, y Abraham estuvo a punto de meterle cuchillo a su único hijo Isaac. Y ahí, por su obediencia, le dice: tu descendencia tendrá la puerta de sus enemigos. ¿Qué dice aquí el Señor Jesús? Le dice a Pedro, cuando Jesús le pregunta a ellos: ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí en el verso 18, el Señor Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña. Y sobre esta roca, no refiriéndose a Pedro, sino refiriéndose a él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos dirán: no, es que está yendo contra lo que se dice oficialmente, que Pedro es la roca. No, no, Señor. Porque cuando usted va a primera de Pedro, el mismo Pedro dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. Y por cierto, en el griego, la palabra Petra es piedra pequeña, y Petros, piedra pequeña, y Petra, piedra grande, Jesucristo. Pues bien, dice: y sobre esta roca, hablando sobre Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué cosa es el Hades? El Hades en principio se refería para el lugar de la muerte, el lugar de la tumba, el lugar de las tinieblas. Indirectamente también se refiere al infierno. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Y las puertas de la tumba, la puerta de la muerte, la puerta del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas que han entregado su vida a Cristo, que son templos. Cada uno de los que entregaron su vida a Cristo es un templo. Si usted entregó su vida a Cristo, usted es un templo. Pero la unión, el conjunto de templos constituye ¿qué? La iglesia. Y la iglesia, según el texto que hemos leído, es aquella que está constituido sobre el fundamento que es Jesucristo. Pero cuando nosotros miramos la teología de Pablo, Pablo le dice a los colosenses que la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. No lo vamos a mirar ese texto ahora, pero usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Colosenses. Jesucristo es la cabeza.
y estamos unidos por los lazos del Espíritu Santo. Pero aquí dice entonces, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero aún así no me quedaba tan satisfecho con esto, ¿no? Pero encontré una traducción que me puso en claro las cosas. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, perdón, y las puertas del reino de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces tuve mucha paz. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es el reino de la oscuridad, el reino del pecado. Amén. Y cuando hablamos del reino del pecado, estamos hablando del mal de este mundo. Eso quiere decir que las puertas de las tinieblas son las que se abren para que las personas entren y no salen. Déjeme darle un ejemplo, déjeme desarrollar un poco esto, perdón. Yo encuentro, por clasificarlo de manera general, 4 puertas grandes del reino de las tinieblas. Una de ellas, que es terriblemente grande, es las puertas de la enfermedad. Las puertas de la enfermedad se abren y la gente entra y ya no sale. ¿Y cuántos de pronto hemos entrado por esas puertas y caemos en una enfermedad y después en otra y en otra y en otra y en otra, y muchas veces estamos curando una y la otra está en espera y la siguiente está en espera y la siguiente, y cuando pasa eso, ¿qué sucede? Déjenme explicarlo de la siguiente manera. La mente, ¿en qué piensa? En enfermedad. De tal manera que si ya no hubiese enfermedad física, lo crea. Y hasta eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hipocondriasis. Donde ya no hay enfermedad y la mente se acostumbró a vivir bajo la enfermedad. ¿Y ahora qué enfermedad tengo? ¿Y ahora cuál va a venir? ¿Y ahora qué esto va a venir? ¿De acuerdo? Y cuando alguien entra por esa puerta de la enfermedad, no sale. Y quisiera en el nombre de Jesús, si alguno de ustedes de pronto se dan cuenta que por cualquiera sea la razón, entraron a la puerta de la enfermedad y lo único que están pensando es en enfermedad, recuerden lo que dice Proverbios 23:7. Tal es el pensamiento, tal es la persona. ¿De acuerdo? Tal es el pensamiento, tal la persona. ¿Dice así o no dice así? Déjenme verificarlo. Dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, lo he hecho mejor. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y a veces hay tanto de esto que entra por esa puerta. Una cosa es el pensamiento de enfermedad y otra cosa es la enfermedad. Porque la persona vive solamente pensando en la enfermedad. ¿Cuántos viven pensando solamente en la enfermedad? Gloria a Dios por los que no, pero los que sí, espero que esas puertas sean destruidas. ¿Qué dice el Señor a Abraham? Tu descendencia. ¿Qué dice? ¿Tu descendencia qué? ¿Lo grabaron o no lo grabaron? Tendrá ¿qué? Las puertas de sus. Quiero que empieces a mirar a la enfermedad como tu enemigo. Amén. La enfermedad no es tu amiga. Métete eso a la cabeza. Amén. La enfermedad es tu enemigo. Amén. Entonces, hay una puerta
que es la puerta de la enfermedad. Y la gente entra y toda su vida vive enferma. Hay otra puerta, es la puerta del pecado. Y la gente entra a un pecado y de ahí cae en otro y en otro, y sale de este y entra el otro, y sale de ese y entra en otro, y al siguiente y al siguiente, y nunca sale de un pecado. Tiene un determinado tipo de pecado sexual, y luego va a la mentira, y luego va al robo, y luego va a cualquier otro pecado, pero no sale. Entonces, ¿su mente cómo es? Siempre en su mente está rondando, ¿y ahora en cuál pecado voy a caer? ¿Alguien aquí tiene ese problema? Una cosa es el pecado y otra cosa es el pensamiento de pecado. Y el pensamiento de pecado más está asignado en la palabra como la iniquidad, que es de donde sale el pecado. Porque una cosa es la iniquidad y otra cosa es el pecado. Cierto que por el pecado puede caer en la iniquidad, y la iniquidad se hereda. Por eso es que abuelo ladrón, papá ladrón, hijo ladrón, y el que está en medio también lo es. Hay quienes entran a la puerta del pecado y no salen, y sus pensamientos están asignados solamente por el pecado. Nosotros institucionalmente, el país está en un pecado de corrupción. Hay un pecado institucionalizado, y uno dice, ¿y dónde vamos a salir? ¿Y quién? Cierren el Congreso, quítenle al presidente, todo. ¿Y quién va a venir? El que viene va a ser peor. No, ciérrenlo todo, van a entrar los militares, entonces ellos son santos. Tampoco lo son. El país entró por una puerta de pecado y está en una cárcel. El que entró por la puerta de la enfermedad, de pronto está en una cárcel de enfermedad. Encuentra una tercera puerta, y es la puerta del dolor. De pronto alguien entra por la puerta del resentimiento, y el resentimiento le generó amargura, y la amargura le generó odio, y el odio le generó venganza, y la venganza le generó rencor, y el rencor pasó a generar la enfermedad, y muchas de estas cosas son el caldo de cultivo para un montón de enfermedades, comenzando con el primer demonio, que es el cáncer.